Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, internacional. Hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Sí, lo han leído bien en el título, bombazo. Descubrimos o más bien, destapamos una olla a presión llena de secretos y quizás alguna que otra traición en la historia de amor o exhistoria de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sabemos que muchos de ustedes, como nosotros, siguen recordando con nostalgia aquellos tiempos dorados donde estos dos tortolitos nos regalaban momentos icónicos en Senkalkap. La química era palpable, traspasaba la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como en las novelas y su relación, lamentablemente, llegó a su fin. ¿Pero por qué se separaron realmente? Las versiones oficiales, como siempre, son ambiguas. Problemas de agenda, diferencias irreconciliables, lo típico. Pero nosotros, que somos más curiosos que un gato, hemos estado investigando a fondo y, créanme, la información que hemos encontrado es, bueno, digamos que pinta un panorama bastante diferente al que nos quieren vender. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo está cargado de información explosiva, rumores confirmados, fuentes cercanas y, por supuesto, nuestro análisis más profundo para que ustedes, como siempre, tengan la última palabra. Y antes de que se nos olvide, si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometemos que siempre les traeremos la información más jugosa y los análisis más honestos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al lío. Como les comentábamos, la ruptura de Hande y Kerem fue un shock para muchos. Después de verlos tan enamorados, tan compenetrados, la noticia de su separación nos dejó a todos con el corazón roto. Y claro, empezaron a surgir las especulaciones. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Se les acabó el amor? Las exigencias de sus carreras terminaron por desgastar la relación. Todo apuntaba a una mezcla de factores, pero lo que hoy les vamos a revelar podría cambiar la perspectiva que tienen de esta historia. Y es que, según nuestras fuentes, y aquí quiero recalcar que hablamos de fuentes muy cercanas a la pareja, Hande Erçel habría estado, digamos, jugando a dos bandos durante un tiempo considerable de su relación con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es fuerte. Pero antes de que empiecen a crucificar a Hande, déjenme explicarles con detalle todo lo que hemos descubierto. Parece ser que, mientras mantenía una relación aparentemente estable y feliz con Kerem, Hande habría estado en contacto, de forma bastante cercana y regular, con un exnovio. No estamos hablando de un simple saludo casual o un mensaje de felicitación por su cumpleaños. No, no. Hablamos de conversaciones constantes, llamadas frecuentes e incluso, según algunas fuentes, encuentros discretos. Ahora, ¿quién es este misterioso exnovio? Pues bien, se trata de redoble de tambores Murat Dalkil. Sí, el mismo Murat Dalkil con quien Hande mantuvo una relación sentimental antes de conocer a Kerem en el set de Senkalkap. Muchos recordarán que su relación fue bastante pública y duró varios años. Incluso, llegaron a hablar de planes de boda. Pero finalmente la relación se rompió y cada uno siguió su camino. Pero al parecer, ese camino no se alejó tanto como pensábamos. Según nuestras fuentes, Hande y Murat nunca perdieron del todo el contacto. Después de su ruptura mantuvieron una amistad cordial, al menos en apariencia. Sin embargo, esa amistad, según parece, se fue intensificando con el tiempo, hasta convertirse en algo más, o al menos, en algo que ponía en riesgo la relación de Hande con Kerem. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Kerem no se diera cuenta de nada? Pues bien, parece que Hande fue muy cuidadosa a la hora de ocultar sus encuentros y conversaciones con Murat. Utilizaba teléfonos diferentes, se reunía con él en lugares discretos y borraba sus mensajes y llamadas para evitar que Kerem sospechara. Una verdadera operación secreta digna de una película de espías. Ahora, ¿cuál era la motivación de Hande para mantener esta doble vida? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información que tenemos, podemos esbozar algunas teorías. Una de ellas es que Hande nunca superó del todo su relación con Murat. A pesar de que amaba a Kerem, quizás siempre guardó un espacio en su corazón para su exnovio. O tal vez sentía cierta inseguridad en su relación con Kerem y buscaba en Murat la confirmación y el apoyo que no encontraba en su pareja actual. Esta teoría es especialmente plausible si consideramos la diferencia en los estilos de vida y las aspiraciones de Hande y Kerem. Mientras que Kerem siempre ha sido visto como un espíritu libre, un tanto bohemio, Hande, a pesar de su juventud, siempre ha demostrado una ambición voraz y un deseo de consolidar su carrera a nivel internacional.
Murat, con su experiencia y su consolidada posición en la industria musical turca, podría haber representado una figura más estable y comprensiva para Hande, alguien que entendía mejor las presiones y los desafíos de la fama. Otra teoría es que Hande se sintió abrumada por la atención mediática y la presión que supuso su relación con Kerem. Senkalkapm fue un éxito arrollador y su romance se convirtió en un fenómeno global. Quizás Hande necesitaba escapar de esa burbuja y buscó en Murat un refugio seguro, alguien que la conocía antes de la fama y el estrellato. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem no solo era seguida por la prensa rosa turca, sino que se había convertido en un fenómeno global, alimentado por el fervor de los fans de la serie en todo el mundo. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, lo que sin duda generó una enorme presión sobre la pareja. Para Hande, regresar a los brazos de alguien que la conocía antes de toda esta vorágine podría haber representado un respiro, un escape de la constante vigilancia mediática. Y una tercera teoría, quizás la más maquiavélica, es que Hande estaba utilizando a Murat para mantener su relevancia mediática. Su relación con Kerem le dio mucha visibilidad, pero cuando las cosas empezaron a enfriarse, quizás pensó que reavivar el interés con su exnovio podría beneficiarle a nivel profesional. Esta teoría, aunque suena cínica, no es descabellada en el despiadado mundo del espectáculo. La imagen pública es crucial para la carrera de una estrella, y cualquier estrategia, por controvertida que sea, puede ser utilizada para mantenerse en el candelero. Si la relación con Kerem ya no generaba la misma expectación, recurrir a un antiguo romance podría haber sido una forma de mantener su nombre en los titulares y por ende, asegurar contratos y proyectos futuros. Sé que suena duro, pero en el mundo del espectáculo todo vale y no podemos descartar ninguna posibilidad. Ahora, ¿cómo descubrió Kerem todo esto? Pues bien, aquí es donde entra en juego otro personaje en esta historia, un amigo cercano de Kerem que, al parecer, fue quien destapó la olla. Este amigo, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato para proteger su identidad, sospechaba desde hace tiempo del comportamiento de Hande. Notaba que estaba distante, que pasaba mucho tiempo en el teléfono y que evitaba hablar de ciertos temas. Así que decidió investigar por su cuenta. Se dice que este amigo, al que llamaremos Ali para mantener su anonimato, siempre tuvo una relación cercana con Kerem y actuaba como una especie de confidente y protector. Ali era consciente de la presión que Hande ejercía sobre Kerem y siempre había sospechado de su comportamiento ambivalente. Fue él quien notó los cambios en el comportamiento de Hande, su creciente secretismo y sus constantes excusas para alejarse de Kerem. Su instinto le decía que algo no andaba bien, y decidió seguir su intuición. Y lo que descubrió fue, bueno, ya lo saben. Mensajes comprometedores, llamadas sospechosas, incluso fotos de Hande y Murat juntos en lugares públicos. Con esta información en mano, el amigo de Kerem se puso en contacto con él y le contó toda la verdad. Según nuestras fuentes, Ali contrató incluso a un detective privado para seguir los pasos de Hande y obtener pruebas irrefutables de su relación con Murat. Las fotos que obtuvo eran comprometedoras, mostrando a Hande y Murat en actitud cariñosa en un restaurante discreto a las afueras de Estambul. Los mensajes que recuperó de su teléfono, gracias a un contacto en la compañía telefónica, revelaban conversaciones íntimas y planes para verse en secreto. Ali recopiló toda esta información y se la presentó a Kerem, consciente del dolor que le causaría, pero convencido de que era lo correcto. La reacción de Kerem, como se imaginarán, fue de incredulidad y decepción. No podía creer que la mujer que amaba lo estuviera engañando de esa manera. Intentó hablar con Hande, confrontarla con las pruebas, pero ella, al principio, negó todo. Se dice que Kerem se negó a creer las pruebas en un principio, defendiendo a Hande y acusando a Ali de intentar sabotear su relación. Sin embargo, al ver las fotos y leer los mensajes, la realidad le golpeó con fuerza. Se sintió devastado y traicionado por la persona en la que más confiaba. Sin embargo, ante la evidencia irrefutable, finalmente tuvo que admitir la verdad. Reconoció que había estado en contacto con Murat y que, aunque no había llegado a ser infiel físicamente, su relación con él había traspasado los límites de la amistad. Hande, al verse acorralada, intentó minimizar la situación, argumentando que su relación con Murat era solo una amistad y que nunca había tenido la intención de lastimar a Kerem. Sin embargo, sus excusas no convencieron a Kerem, que se sentía profundamente dolido por su falta de honestidad. Esta confesión fue la gota que colmó el vaso. Kerem, completamente devastado, decidió poner fin a su relación con Hande. No podía perdonarle la traición, la falta de honestidad y la humillación pública que había sufrido. La decisión de Kerem fue definitiva. A pesar de los ruegos y las disculpas de Hande, no estaba dispuesto a seguir en una relación basada en la mentira y el engaño. Sentía que su confianza había sido traicionada y que era imposible reconstruir la relación. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque después de su ruptura con Kerem, Hande intentó volver con Murat.
Pensó que ahora que estaba libre podrían retomar su relación donde la habían dejado. Pero Murat, para sorpresa de muchos, la rechazó. Al parecer, no estaba dispuesto a ser el segundo plato de nadie. Le dijo a Hande que la quería, pero que no podía confiar en ella después de lo que había hecho. Se dice que Murat siempre sintió algo por Hande, pero que no estaba dispuesto a ser utilizado como un comodín. Al ver que Hande lo buscaba solo después de haber terminado con Kerem, se sintió ofendido y traicionado. Le dijo que no podía confiar en ella después de haber jugado con los sentimientos de ambos. Así que Hande se quedó sola, sin Kerem y sin Murat, pagando las consecuencias de sus actos y lidiando con el escándalo mediático que se desató tras su ruptura. Y es que, como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. La ruptura de Hande y Kerem se convirtió en un escándalo mediático de proporciones épicas. Los fans de la serie se sintieron traicionados y divididos, y la prensa rosa turca se regodeó con los detalles de la infidelidad. La imagen de Hande se vio seriamente dañada, y muchos la acusaron de haber jugado con los sentimientos de Kerem y Murat. Ahora, ¿qué ha pasado con Kerem después de todo esto? Pues bien, según nuestras fuentes, ha estado muy afectado por la situación. Se sintió traicionado y engañado por alguien a quien amaba profundamente. Sin embargo, ha intentado seguir adelante con su vida y concentrarse en su carrera profesional. Kerem se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares. Decidió alejarse de la vida pública y concentrarse en su bienestar emocional. Se dice que buscó terapia para superar la traición y recuperar la confianza en sí mismo. Se ha rodeado de amigos y familiares que lo han apoyado en estos momentos difíciles y ha tratado de mantener una actitud positiva. Aunque, según cuentan, todavía le cuesta hablar de Hande y prefiere evitar cualquier contacto con ella. Kerem ha evitado cualquier declaración pública sobre la ruptura y ha preferido mantener silencio sobre el tema. Sin embargo, sus amigos cercanos han revelado que todavía le duele la traición y que le resulta difícil hablar de Hande sin sentir dolor. Y en cuanto a Hande, ha intentado mantener un perfil bajo después del escándalo. Ha evitado dar entrevistas y ha limitado su presencia en redes sociales. Se ha centrado en sus proyectos profesionales y ha tratado de reconstruir su imagen pública. Hande ha contratado a un nuevo equipo de relaciones públicas para ayudarla a reconstruir su imagen pública y limpiar su nombre. Ha evitado cualquier controversia y se ha centrado en sus proyectos profesionales, tratando de demostrar que es una actriz talentosa y comprometida. Pero, como se imaginarán, no le ha resultado fácil. Muchos la critican por su comportamiento y la acusan de haber engañado a Kerem y de haber jugado con los sentimientos de ambos. Sin embargo, también hay quienes la defienden y dicen que todos cometemos errores y que merece una segunda oportunidad. Hande ha recibido un aluvión de críticas y ataques en redes sociales, y muchos la han tildado de infiel y oportunista. Sin embargo, también ha recibido el apoyo de algunos fans que creen que merece una segunda oportunidad y que todos cometemos errores en la vida. En definitiva, esta es la historia, o al menos, la versión que hemos podido reconstruir de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia llena de secretos, engaños, traiciones y desamor. Una historia que nos demuestra que incluso las parejas más perfectas pueden tener sus propios demonios internos. Y una historia, mis chismosos, que nos recuerda que la vida real nunca es tan sencilla como en las telenovelas. Ahora, antes de que se nos escape algo, quiero aclarar que toda la información que les hemos proporcionado se basa en fuentes cercanas a la pareja y que no podemos garantizar al 100% su veracidad. Sin embargo, creemos que es importante que conozcan todas las perspectivas de esta historia y que saquen sus propias conclusiones. Es importante recordar que estamos hablando de información de primera mano, pero que no ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas. Sin embargo, creemos que la consistencia de los testimonios y las pruebas que hemos recopilado le dan credibilidad a esta versión de la historia. Y hablando de conclusiones, ha llegado el momento de resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos descubierto que Hande Erçel habría estado en contacto con su exnovio, Murat Dalkl, durante su relación con Kerem Bürsin. Que habría ocultado esta relación a Kerem y que, finalmente, este engaño habría sido la causa principal de su ruptura. Que Kerem se sintió traicionado y engañado por Hande y que decidió poner fin a su relación. Y que Hande, después de su ruptura con Kerem, intentó volver con Murat, pero fue rechazada. En resumen, una historia digna de una telenovela turca, pero con protagonistas de carne y hueso. Una historia que sin duda, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante la información que les hemos traído. Como siempre hemos intentado ser lo más objetivos y honestos posible, pero ustedes tienen la última palabra. Así que ahora les toca a ustedes. Queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande engañó a Kerem? ¿Creen que Kerem hizo bien en dejarla? ¿Creen que Hande merece una segunda oportunidad?
Déjenos sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo. Y si son nuevos por aquí, les recordamos que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometemos que siempre les traeremos la información más jugosa y los análisis más honestos del mundo del espectáculo. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades y para participar en nuestros sorteos y concursos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. No juzguemos a nadie sin conocer todos los hechos y seamos respetuosos con los demás. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Que tengan un día lleno de amor, paz y mucho, mucho chisme. Hasta la próxima.